Amancio era todavía un niño cuando acompañó a su madre a comprar un abrigo. Ella lo observaba con cuidado, tocaba la tela, lo imaginaba puesto en los días fríos. Cuando llegó el momento de pagar, el vendedor explicó que no aceptaban crédito. No había excepciones, la conversación fue corta y casi incómoda. Su madre intentó explicar que pagaría después, pero la respuesta fue la misma: no. Entonces ocurrió algo que el niño nunca olvidaría. Su madre no discutió, no levantó la voz, simplemente dejó el abrigo en el mostrador y salió de la tienda con las manos vacías. Aquella escena fue silenciosa, pero quedó grabada en la mente de Amancio con una claridad incómoda. Para él no fue solo un momento vergonzoso, fue una lección sobre cómo funcionaba el mundo. Incluso algo tan básico como vestirse podía convertirse en un privilegio. Ese recuerdo acompañaría a Ortega durante años, incluso cuando su vida comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. Amancio Ortega nació en el año 1936, en una España marcada por dificultades económicas y tensiones sociales. Su padre trabajaba en el ferrocarril, un empleo estable pero modesto. Su madre trabajaba limpiando casas de otras familias. El dinero nunca era abundante. En ese contexto, estudiar durante muchos años no era una opción realista. A los 14 años dejó la escuela y comenzó a trabajar como ayudante en una tienda de camisas en A Coruña. El trabajo no tenía nada de glamoroso. Pasaba horas doblando prendas, ordenando cajas, llevando pedidos y ayudando en el almacén. Sin embargo, ese empleo le permitió ver algo que muchos empresarios solo descubren mucho más tarde: cómo funciona realmente un negocio desde abajo. Ortega observaba todo. Observaba cómo llegaban las telas, cómo se cortaban los patrones, cómo se transformaban en camisas que luego se vendían en las tiendas. También observaba a los clientes. Notaba qué prendas se vendían rápido y cuáles permanecían olvidadas en los estantes. Poco a poco comenzó a comprender la enorme distancia entre el costo de fabricar una prenda y el precio que la gente terminaba pagando por ella. Durante años, esas observaciones se acumularon en su mente, sin convertirse todavía en un plan claro. Ortega no era un diseñador famoso, ni mucho menos un empresario con capital para iniciar una gran compañía. Era simplemente un joven trabajador que aprendía todos los días algo nuevo sobre la industria textil. A comienzos de la década de los 60, decidió dar un pequeño paso junto a su primera esposa, Rosalía Mera, quien también fue parte del origen de ese proyecto, que después se convertiría en un imperio empresarial. Juntos empezaron a fabricar ropa en casa, dando forma a una etapa mucho más artesanal y silenciosa de la historia de Zara. La idea era sencilla: producir prendas básicas que pudieran venderse a tiendas locales. No tenían una gran fábrica ni maquinaria sofisticada, solo unas cuantas máquinas de coser y largas jornadas de trabajo. Empezaron fabricando batas y ropa de casa. Durante meses trabajaron intensamente para producir la mayor cantidad posible. El plan parecía lógico. Había tiendas que necesitaban ese tipo de productos y la demanda parecía estable, pero el mercado no siempre se comporta como uno espera. Hubo un momento en el que el pequeño negocio comenzó a tambalearse. Los pedidos no llegaban con la frecuencia que esperaban. Algunas tiendas cancelaron encargos, otras tardaban demasiado en pagar. Las cajas de bata se acumulaban sin venderse. Para una empresa pequeña, ese tipo de situación puede convertirse rápidamente en un problema grave. Ortega y Mera se encontraron con algo que muchos emprendedores se enfrentan en sus primeros años: el miedo silencioso de que el proyecto no funcione. Durante un tiempo, el negocio de las batas estuvo cerca de fracasar. Habían invertido tiempo, esfuerzo y dinero en producir prendas que no encontraban compradores con la rapidez esperada. Había noches en las que Ortega se preguntaba si había cometido un error al intentar construir algo propio, pero también aprendió algo importante en ese momento. El problema no era necesariamente la calidad del producto, el problema era el sistema de venta. En lugar de depender completamente de otras tiendas para vender su producción, empezó a pensar en la posibilidad de vender directamente al público. Esa idea parecía arriesgada, pero también ofrecía una ventaja clara: permitiría entender mejor qué querían realmente los clientes. Durante varios años siguió trabajando y perfeccionando el negocio, hasta que finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida. En el año 1975 abrió su primera tienda. El local estaba en una calle de A Coruña y llevaba un nombre sencillo: Zara. A simple vista no parecía muy diferente de otras tiendas de ropa. No tenía una decoración especialmente lujosa ni campañas publicitarias llamativas. Sin embargo, tenía una característica que pronto empezó a llamar la atención de los clientes: la ropa cambiaba constantemente. En la mayoría de las tiendas de moda, las colecciones permanecían durante meses en los estantes.
Zara hacía lo contrario. Las prendas aparecían y desaparecían en cuestión de semanas. Ese pequeño detalle generaba una sensación nueva para los clientes. La tienda siempre parecía distinta. Siempre había algo nuevo que mirar. Si alguien veía una prenda que le gustaba, tenía la sensación de que debía comprarla pronto, porque quizá no estaría disponible la próxima vez que regresara. Detrás de esa experiencia aparentemente simple, existía un sistema completamente diferente al de la industria tradicional. Ortega empezó a construir una red que conectaba las tiendas con los centros de producción de manera rápida. En lugar de producir enormes cantidades de ropa basándose en predicciones, Zara producía series más pequeñas y observaba qué ocurría en las tiendas. Si una prenda se vendía bien, se fabricaban más unidades rápidamente. Si no funcionaba, se retiraba sin generar grandes pérdidas. Y ahí estuvo el verdadero diferencial. Amancio Ortega no solo vendió ropa, construyó un modelo capaz de leer al cliente casi en tiempo real, ajustar la producción con rapidez y llevar nuevas prendas a tienda mucho más rápido que la competencia. Mientras muchas marcas trabajaban con calendarios largos y rígidos, Zara convirtió la velocidad en una ventaja estratégica. No se trataba solo de diseño, se trataba de sistema, de información y de reacción. Ese modelo permitió algo que en aquel momento parecía casi imposible. La empresa podía reaccionar a las preferencias reales de los clientes en tiempo casi inmediato. Mientras otras marcas tardaban meses en ajustar sus colecciones, Zara podía hacerlo en semanas. Las tiendas se convirtieron en una fuente constante de información. Con el paso de los años, ese sistema se convirtió en la base de un grupo empresarial mucho más grande, Inditex. Lo que hacía especial a este grupo no era solo el diseño de sus prendas, sino la velocidad con la que todo el sistema funcionaba. Diseñadores, fábricas, centros logísticos y tiendas estaban conectados, de manera que permitía mover ideas desde el papel hasta el escaparate en tiempos sorprendentemente cortos. El crecimiento dentro de España fue constante, pero el verdadero desafío llegó cuando la empresa comenzó a mirar más allá de sus fronteras. Expandirse internacionalmente implicaba riesgos enormes. Cada país tenía hábitos de consumo distintos, mercados competitivos y regulaciones propias. Sin embargo, Ortega y su equipo creían que el modelo podía funcionar en cualquier lugar donde existiera interés por la moda accesible. Las primeras tiendas fuera de España fueron una especie de experimento. Había incertidumbre sobre cómo reaccionaría el público, pero los resultados empezaron a confirmar que el sistema tenía algo especial. Las tiendas se llenaban de clientes curiosos por ver la nueva oferta de ropa que cambiaba constantemente. La experiencia de compra era distinta a la de otras marcas. Con el tiempo, Zara comenzó a abrir tiendas en algunas de las ciudades más influyentes del mundo. Cada nueva apertura representaba un paso importante para la empresa. No solo se trataba de vender ropa, sino de demostrar que el modelo de negocio podía competir con marcas establecidas desde hacía décadas. A medida que la red de tiendas crecía, también lo hacía la complejidad logística del sistema. Centros de distribución gigantescos comenzaron a coordinar miles de envíos cada día. Camiones y aviones transportaban prendas desde los centros de producción hasta tiendas en distintos continentes. El objetivo era mantener el mismo ritmo rápido que había caracterizado a Zara desde sus primeros años. Uno de los grandes puntos de quiebre llegó en 2001, cuando Inditex salió a la bolsa. Esa operación no solo marcó una nueva etapa para la compañía, también confirmó ante el mercado que aquel negocio nacido de un taller doméstico ya se había convertido en uno de los grupos textiles más poderosos de Europa. La salida a bolsa valoró a Inditex en alrededor de 9.000 millones de euros y consolidó a Amancio Ortega como una de las figuras empresariales más influyentes de España. Pero el éxito también trajo consigo una conversación cada vez más intensa sobre el impacto de este modelo. El sistema que Zara ayudó a popularizar comenzó a conocerse como fast fashion. Para muchos consumidores, esto representaba una democratización de la moda, prendas modernas a precios accesibles para millones de personas. Sin embargo, para algunos críticos, el modelo también planteaba problemas importantes. Organizaciones ambientales y analistas de la industria empezaron a señalar que la producción acelerada de ropa podía tener consecuencias significativas. La industria textil es una de las más intensivas en recursos naturales, y el aumento constante del consumo de prendas generaba preguntas sobre sostenibilidad y residuos. Ese debate colocó a empresas como Zara en el centro de una discusión global sobre el futuro de la moda. ¿Era posible mantener la velocidad del sistema sin aumentar su impacto ambiental? ¿Podía la industria adaptarse a nuevas expectativas de sostenibilidad sin perder su dinamismo? Ortega rara vez participó directamente en esas discusiones públicas. A lo largo de su carrera siempre
prefirió mantener un perfil discreto. Mientras muchas figuras empresariales buscaban protagonismo mediático, él evitaba entrevistas y apariciones públicas. Incluso cuando su fortuna comenzó a aparecer en las listas internacionales de riqueza, su vida personal siguió siendo sorprendentemente reservada. Con el tiempo empezó a retirarse gradualmente de la gestión diaria de la empresa. Nuevas generaciones de directivos asumieron responsabilidades dentro de Inditex. Sin embargo, su influencia seguía presente en la cultura empresarial del grupo. La obsesión por la eficiencia, la observación constante del mercado y la rapidez en la toma de decisiones continuaban siendo principios fundamentales. Además de su actividad empresarial, Ortega comenzó a dedicar una parte importante de su fortuna a proyectos filantrópicos, a través de la Fundación Amancio Ortega. La fundación ha financiado hospitales, equipos médicos y programas educativos en España, convirtiéndose en uno de los proyectos sociales más visibles asociados a su nombre. Hoy, décadas después de aquella primera tienda en A Coruña, Zara forma parte de un grupo empresarial de escala global. Inditex cerró el 2024 con 38.6 mil millones de euros en ventas, 5.9 mil millones de euros de beneficio neto, más de 5.500 tiendas y presencia comercial en 214 mercados. Cifras que muestran hasta qué punto aquella idea inicial terminó transformándose en una maquinaria empresarial extraordinaria. Y mientras el grupo sigue creciendo, la fortuna personal de Amancio Ortega ronda los 132 mil millones de dólares, lo que lo mantiene entre las personas más ricas del mundo. Pero quizá lo más impresionante no sea la cifra, sino la lógica que la hizo posible. Entender antes que otros que en un mercado tan cambiante como la moda, la rapidez para escuchar, producir y corregir podía valer más que cualquier predicción perfecta. Millones de personas entran cada día en sus tiendas para comprar una camisa, un vestido o una chaqueta. Para la mayoría es simplemente una tienda más dentro de un centro comercial, un lugar donde encontrar ropa actual a un precio razonable. Pero detrás de ese escaparate existe una historia mucho más compleja, una historia que comenzó con un niño observando cómo su madre no podía comprar un abrigo, una historia que continuó con años de trabajo silencioso en una pequeña tienda de camisas, con un taller doméstico que casi fracasa produciendo batas, con una primera tienda que parecía modesta, pero que escondía una forma completamente nueva de entender el negocio. La historia de Amancio Ortega no es la de un diseñador famoso ni la de un empresario que buscó convertirse en celebridad. Es la historia de alguien que aprendió a observar un sistema desde abajo y a preguntarse si podía hacerse de otra manera. A veces los cambios más grandes no empiezan con grandes discursos ni con revoluciones visibles. Empiezan con preguntas simples que alguien decide no ignorar. Y en este caso, esa pregunta terminó transformando la forma en que el mundo se viste. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y recuerda, esta historia no fue casualidad.